Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un nuevo ejercicio de la lista de reproducción de 50 ejercicios de IA para aplicar nivel 2 que se encuentra en mi canal. Tenía un poquito abandonada esa lista, pero voy a continuar para poder tenerla completa ya con los 50 ejercicios. El tema que les traigo es sobre la herencia. Vamos a hacer un ejercicio sobre herencia, así que comencemos. Voy a crear un nuevo proyecto, Java Application, Net, y a este proyecto le voy a llamar ejercicios por programación orientada a objetos. Y aquí tenemos la opción de que se cree una clase principal, es decir, que contenga el método main. Para eso dejo activada la palomita y aquí en el lado izquierdo es el nombre que va a tener el paquete que se va a crear. Le voy a llamar PO a ese paquete. Y aquí del lado derecho es el nombre de la clase que se va a generar automáticamente. Le voy a llamar principal porque va a contener al método main. Le doy finish y se va a crear nuestro proyecto. Me voy aquí donde dice ejercicios PO. Le doy aquí en más y aquí tenemos el paquete llamado PO y la clase dentro de ese paquete llamada principal. Bueno, dentro de ese paquete llamado PO vamos a crear a dos clases más porque el tema que vamos a tratar es sobre la herencia, ¿sí? Entonces va a haber clases que van a heredar las características de otras clases. Le doy New Java Class y le voy a llamar a la clase persona. Vamos a crear otra clase que se llame empleado. O sea que vamos a hacer que empleado herede de la clase persona. Primero vamos a definir una cosa antes que nada, pedirles una disculpa por el ladrido del perro, pero usualmente en la noche es cuando más ladra, ladra y ladra y es cuando yo suelo tener un poco más de tiempo para grabar. Entonces no es algo que pueda controlar mucho porque ni siquiera es mi perro. Realmente si fuera así, pues por los videos decidiera yo no poder tener mascota, pero el perro es de unos vecinos. Entonces, una disculpa. Tengo la clase empleado, tengo la clase persona y la clase principal. Desde la clase principal, aquí dentro del método main vamos a crear instancia, es decir, vamos a crear objetos de cada una de las clases. Me voy a la clase persona antes que nada y vamos a definir las características de esa clase persona. Esta clase persona va a tener tres atributos para el nombre, la edad y el sexo. Hay que recordar que los atributos los vamos a poner privados. ¿Qué quiere decir que los pongamos privados? Un breve recordatorio. Voy a ponerlo público. El primer atributo lo voy a poner público, ¿sí? Y los demás los voy a poner privados, ¿sí? Tenemos esos tres atributos. El nombre es público, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Al momento en que nosotros creemos objetos de la clase persona, ¿dónde vamos a crear esos objetos? Los vamos a crear desde la clase principal, ¿sí? Desde el método main vamos a crear aquí los objetos de la clase persona. Entonces, pongo el nombre de la clase, le vamos a dar un nombre a de ese objeto, le voy a llamar personita 1, new persona. Aquí estamos creando un objeto de la clase persona, le estamos llamando personita 1. Hay que recordar que en el momento de crear objetos es invocado el constructor de la clase, a la cual pertenece ese objeto. Pero vemos aquí, ustedes dirán, no hay ningún constructor aquí, no importa. Se invoca un constructor por defectos que no tiene parámetros, ¿sí? Entonces, hemos creado aquí un nuevo objeto de la clase persona. Ese objeto va a poder acceder a las características, a los atributos, métodos de la clase a la cual pertenece. En este caso todavía no hemos puesto nada, solamente tenemos estos tres atributos. Pero ¿qué creen que pase? Vamos a hacer que personita 1 acceda a los atributos. Vemos que nada más puede acceder al nombre porque el nombre está público. Los demás están privados y como están privados solamente se pueden acceder a esos atributos de la clase en la que están esos atributos. Si yo intento acceder a la edad, me va a marcar un error. Poderle dar una edad, no puedo darle una edad de personita 1 porque ese atributo está privado, pero sí puedo darle un nombre. Sí puedo darle un nombre porque el nombre lo pusimos público, ¿sí? Entonces, eso es el recordatorio que les quería dar. Si no recuerdan o no están muy familiarizados con este tema, ahorita les explico por qué se ponen privados los atributos. Tenemos estos tres atributos de la clase persona. Ahora vamos a crear un método que me diga muestra mensaje. Bueno,
Este método no nos va a devolver nada, quiere decir que no va a tener la sentencia return. El método se llama muestra mensaje y no tiene parámetros. Solamente nos va a mostrar un mensaje que diga soy una persona, ¿sí? Ahora, vimos aquí que tengo los atributos privados. Como los tengo privados, no puedo acceder desde otra clase a esos atributos. Tengo que acceder a esos atributos mediante los métodos setter y getters, ¿sí? Entonces, vamos a crear un método para poder darle un nombre a cada objeto que creemos. Public, void, dame nombre. Este es un método setter, ¿sí? Es decir, este método dame nombre no nos va a devolver nada, es decir, no va a tener la sentencia return. Y al momento de invocarlo, ¿quién va a poder invocar a este método? Pues los objetos de la clase persona. Da igual, si yo creo otro objeto, esos dos objetos que tengo ahí, los dos tienen derecho a poder acceder a los métodos y atributos de la clase a la cual pertenecen. Es decir, que estos dos objetos pueden hacer uso de las características de la clase persona, porque son de tipo persona esos atributos, esos objetos. ¿Sí? Entonces, tanto personita 1 como personita 2 pueden acceder a los métodos de esa clase. Es decir, le pongo aquí dame nombre y este método dame nombre espera un string. Tenemos que pasarle obligatoriamente un string, ¿sí? Vamos a pasarle el string. Vamos a pasar un string. De igual manera, personita 2 también puede acceder a ese método porque es de la clase a la cual pertenece. ¿Sí? Entonces, esos dos objetos le estamos dando un nombre a cada uno de ellos. Vemos ahora que podemos darle un nombre a personita 1 y a personita 2 con el método setter. Dame nombre es un método setter, o sea, nos ayuda a asignar valores. Da igual cómo lo llamemos. Hay algunos que lo ponen como set, lo llaman así como set nombre. Ese nombre que ustedes le quieren ya dar, yo le voy a llamar dame nombre, ¿sí? Entonces vemos que este método espera un string, o sea que al momento de invocarlo le tenemos que pasar un string. Este string que es Tomás en este caso se va a copiar aquí y ya nom va a contener ese dato, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí estoy diciendo que hay que recordar, invocamos al método, le pasamos un string, en este caso Tomás. Este Tomás se va a copiar aquí, porque este método espera un string, se va a copiar aquí. Nom, que en este caso es Tomás, lo vamos a almacenar aquí con el operador de asignación en el atributo nombre, porque no es lo mismo el atributo que el parámetro. Estos son los atributos, estos tres, y esto que está aquí es el parámetro. Aquí estamos diciendo que lo que nos pasen desde el método lo vamos a almacenar en el atributo nombre. Entonces ya estamos dándole valores. Como están privados, tenemos que darle valores de esta manera, ¿sí? Public void dame edad. Esto es para darle la edad. De igual manera, le damos la edad con este método que también es un método setter. Le damos acá método setter porque nos permite asignar valores. ¿Sí? Método setter. De igual manera vamos a hacer lo siguiente. Al momento que nosotros invoquemos a ese método, personita 1 y personita 2 pueden acceder a ese método. Tenemos que pasarle un entero, ¿sí? Y aquí le estamos pasando un entero y ese entero que es 40, vemos aquí, dice ed, es ed. Ese 40 se va a copiar aquí y luego aquí con este operador de asignación igual, decimos que ed, que es lo que nos están pasando, lo vamos a almacenar en el atributo edad. Y lo mismo va a suceder con, este le voy a llamar asigna sexo. Asigna sexo y esto lo vamos a poner de tipo char s. ¿Sí? Luego decimos aquí que sexo es igual a s. O sea que lo que nos pasen al momento de invocar al método lo vamos a almacenar en el atributo sexo, ¿sí? Ahora tenemos esto. Ahora estos son los métodos setters, ¿sí? Ahora están los métodos getters. Los métodos getters nos sirven para devolver la información de cada uno de los atributos, la información que va a tener ese objeto. Entonces, public, pero estos nos van a devolver algo. Primero que nos tienen que devolver un nombre, un string. Ponemos string, devuelve nombre. O sea que este método me va a decir cuál es el nombre
qué hay en ese atributo. No tiene parámetros este método porque simplemente nos va a devolver la información. Ponemos return nombre. Este método al momento de invocarlo simplemente nos va a decir qué hay en el atributo nombre. ¿Sí? Ahora, public int devuelve edad. Este método nos va a decir con return qué hay en el atributo edad. Y vamos a crear el otro método public char devuelve sexo. Y este método nos va a devolver, nos va a decir qué hay en el atributo sexo. Aquí vemos que me marca error porque obligatoriamente tenemos que ponerle un return sexo. O sea que estos métodos nos va a devolver, estos son los métodos getters, método getter, o sea que nos va a devolver getter, ¿sí? De igual manera los podemos haber llamado diferente, muchas veces los ponen así como gets, begets, dime, devuelve, o sea, ese es su criterio. Ya tenemos los métodos setter y getters. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estos métodos pertenecen a la clase persona, ¿sí? O sea, que pertenecen a la clase persona. Ahora vamos a poner el constructor de la clase persona, lo podemos poner donde queramos, public persona. Y este constructor, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, dentro del constructor vamos a asignarle los valores. Bueno, tenemos estos métodos, pero ¿para qué nos va a servir este constructor? Vamos a hacer lo siguiente. String in edad. Lo podemos llamar de igual manera string num in ed char s, ¿sí? Bueno, en el momento que nosotros invoquemos al constructor, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que lo tenemos que pasar. Aquí me va a marcar error porque estos constructores ya le pusimos parámetros. Entonces espera obligatoriamente un string, un entero y un char. Aquí vemos que dice, se requiere string in char. Dice found, no argumento, o sea que no le pasamos argumentos. Y por eso ahora me está marcando error. Tenemos que pasarle obligatoriamente eso. Pero vamos a hacer una cosa. Desde el momento de que nosotros creemos el objeto, como les dije, se ejecuta el constructor y automáticamente se ejecuta. Desde el constructor vamos a invocar a los métodos setters. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarle a estos constructores lo que nos está pidiendo, una string. Ahora vamos a quitar esto ya porque vamos a pasarle un string, María, la edad 72 y el sexo femenino, ¿sí? Vemos que ya se me quitó el error porque ya le estamos pasando los argumentos que me está pidiendo. Tienen que ser en orden, string, entero, char. Ahora aquí personita 2 también requiere los datos. Vamos a pasar Adán, edad 48 y sexo hombre. Vemos que ya se quitaron los errores. Bueno, al momento de que creamos esta personita 1 de tipo persona, se invoca el constructor new persona, que vemos dice new persona, se invoca el constructor de la clase persona y le estamos pasando esto, María 72 y la F. Entonces, se ejecuta el constructor y recibe en nom María, en ed 72 y en s una F. Entonces, nom contiene el string María, ed contiene la edad de 72 y s el sexo F. Entonces, desde el constructor vemos que estamos invocando al método dame nombre y al método dame nombre le estamos pasando a nom, que es María. Entonces, invocamos al constructor, le pasamos a nom, que es un string, se ejecuta el constructor. Y hacemos que nom, que es María, que nos lo pasaron desde aquí. ¿Qué es lo que dije? Se invoca el método dame nombre, le pasamos un nom, que es María en este caso. Se ejecuta el método dame nombre, recibe aquí, nom, recibe a María, María se copia aquí, y luego decimos que nom, que es María, lo vamos a almacenar en el atributo nombre. De igual manera, recibió en ed 72, pues invocamos al método dame edad, se invoca el método dame edad desde el constructor, le pasamos a ed, que es 72, ¿sí? Y
Al momento de invocar al método dame edad, pues se ejecuta el método dame edad y enet recibe un 72, luego decimos que 72 es igual a edad, o sea que edad va a contener el contenido de 72. Y de igual manera se invoca asigna sexo y le pasamos una f, que es que es lo que recibió desde aquí. Y desde aquí pues se invoca el método, se ejecuta el método y en ese recibe la letra f, que es un carácter, y luego esa f, que esta variable s de tipo char, que es una f, recibe, más bien dicho, se almacena ese valor en el atributo sexo. O sea que el atributo sexo va a contener el valor de s, que en este caso es una f. ¿Sí? Ahora, eso es lo que hacemos con los métodos setters. Vemos que desde el constructor mandamos a llamar a los métodos setters, que son tres. Y al momento de invocarlos, pues se ejecutaron. Ahora, los métodos getters. Los métodos getters, pues es para poder saber el valor pues, de esos objetos, el valor del nombre, de la edad y del sexo. ¿Sí? Entonces podemos crear un solo método que nos permita mostrar la información de cada uno de sus objetos. Pero lo voy a hacer así directamente. Bueno, me voy aquí a principal y desde aquí podemos nosotros hacer lo siguiente para saber la información. Nombre, ¿sí? Entonces, hacemos que personita 1 pueda acceder al método devuelve nombre, ¿sí? O sea que este método devuelve nombre, aquí me está marcando un error porque porque necesitamos concatenar, o sea, separar. Aquí estamos poniendo nombre y aquí personita 1 está invocando el método devuelve nombre. Como estamos invocando el método devuelve nombre, pues nos va a devolver únicamente el nombre. Voy a ejecutar y vemos que el método devuelve nombre nos va a retornar lo que contiene el atributo nombre. Si recuerdan, eso fue lo que hicimos. Vemos María. Pero, ¿qué tal si yo quiero también que me ponga la edad? Concateno un string, salto de línea y luego concateno. Puedo continuar acá abajo y pongo aquí la edad es y concateno lo que contiene la información de personita 1 con el método devuelve edad. Este método devuelve edad, como lo estamos invocando, al momento de invocarlo se va a ejecutar, ¿sí? Se ejecuta y ese método devuelve edad nos devuelve el contenido del atributo edad. Nos retorna lo que contiene edad, que en este caso es 72. O sea que 72, esto nos va a devolver únicamente 72, entonces va a aparecer la edad de y va a aparecer 72, que es la edad de personita. Ahora ejecutamos y vamos a ver eso. Y aquí podemos ver. Nombre María, la edad de 72. Necesitamos hacer un salto de línea. Nombre María. Acá, por eso me salió así. Y aquí lo que hago es ahí está. ¿Sí? Nombre es María, la edad es 72. Ahí está. Y si queremos que nos devuelva también el sexo de María, pues ponemos más, concatenamos que diga el sexo, ponemos aquí, concatenamos lo siguiente. Podemos continuar acá abajo, entonces pongo aquí, personita 1 nos va a devolver el método devuelve sexo, nos va a devolver el sexo de María, ¿sí? Ahora, ejecuto. Bueno, está un poquito junto, entonces tenemos que hacer esto. Tenemos que poner aquí un salto de línea para que separe todo en cada línea, ¿sí? Ahí está, sexo F. Pero si nosotros queremos mostrar la información de personita 2, pues solamente cambiamos el nombre del objeto. Personita 2
personita 2 y nos va a devolver la información de personita 2. Y aquí me está devolviendo la información de personita 2. Claro que hay una manera más eficiente de poder realizar eso. Podemos crear un solo método que nos devuelva los tres datos o también podemos crear un array de objetos, pero eso lo voy a dejar para después. Bueno, ya vimos la utilidad que tienen los métodos setter y getters. El método setter para asignar valores y el método getter para que nos devuelva esos valores. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es pues, ahora sí, aplicar la herencia.